Libro del cielo, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Volumen 1, inciso 90. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar en aquel Señor que había sido tan bueno conmigo, y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo como si fuese el más cruel enemigo. El no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra, que hacerlo reducirlos a pedazos era lo mismo. Y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. ¡Oh Dios! ¡Qué pena amarguísima! Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía, y por eso poder llevar una vida más libre, más cómoda, y ahora como verdaderas, y me decían: ¿esto es lo bien que te quería? Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra, eres nuestra. Para ti todo ha terminado. No hay más que esperar. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación, que algunas veces, teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que la rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba, pero no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo: mira cómo eres nuestra, no nos queda otra cosa más que llevarte al infierno, alma y cuerpo, verás que lo haremos. A veces me sentía jalar, ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada, y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que, creyendo librarme, me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche, pero también ahí seguían jalándome la almohada, las cobijas. Pero ¿quién puede decir el espanto, el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevara, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe quitar la vida, y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos. Así que sentía como si alguien me pusiera algo dentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza uno por uno, un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos, y me sentía desunir los nervios y los huesos, y se agitaban junto por el miedo. Otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo, o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro, o bien tomar el cuchillo y matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir, que sentía penas de muerte. Y mientras huía,
sentía que iban junto conmigo y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado por no haber sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. En el fondo de mi alma oía repetir: ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Es ese Dios inmenso que por todas partes te circundaba, y tú ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí. ¿Y quién me golpeaba? ¿Quién me pinchaba? ¿Y quién me apretaba la garganta? Recuerdo que una vez, mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo, abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía adentro. Fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedió de vez en cuando llegaba a los extremos y a veces para ponerme en más duros tormentos. En el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado que antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme, y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar, que me daría la muerte, pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión. Pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía ser de otro modo. Recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales rugidos de dar miedo, otras veces voces débiles, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora, esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años. Aunque había días o semanas de intervalo, no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión, el Señor me enseñó el modo como debía ser para ponerlos en fuga, y era el despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes, y hacía así. Cuando hacían estrépito, rumores, les decía: se ve que no tenéis nada que hacer, y que para pasar el tiempo estás haciendo tantas tonteras. Hagan, que después cuando os canséis, lo terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí haciéndose más fuertes y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego.
Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois. Si esto fuera cierto desde el primer día lo habrías hecho. Pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso, digan, y después cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada algún alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais serios, no habrían hecho tantas tonteras. ¿Ustedes mismos no os avergonzáis? No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios, que están obligados a amarlo. Si me incitaban a desesperación, en mi interior decía: no pongo atención ni del paraíso ni del infierno. Lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo y a la tierra y ante los mismos demonios: no querer ofender a Dios, aún a costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio. Y esto, en cuanto el alma advierte que viene la tentación, si puede en el momento de la batalla y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día, haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma, y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente: si me tentaban a suicidio, yo debía responder: no tenéis ningún permiso de Dios, es más, para vuestro despecho quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía creció tanto que yo me veía delante una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso.
Después de cerca de año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando. Pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada Torre Disperata, un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio, tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar. Por la tarde, mientras así estaba, sentí venir una cosa mortal y perdí los sentidos. En ese estado vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos. ¿Quién lo golpeaba? ¿Quién lo abofeteaba? ¿Quién le clavaba las espinas en la cabeza? ¿Quién le rompía las piernas? ¿Quién los brazos? Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen, y esto sucedía un poco lejos de mí. Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí y llorando me dijo: «Hija mía, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. Las horribles ofensas que cometen jamás le dan tregua. Míralo cómo sufre». Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tales penas que hubiera querido morir 1000 veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos. La Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando: «Acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima, y si tantos lo ofenden, tú ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿No lo aceptas?». Yo me sentía tan aniquilada, me veía tan mala como lo soy todavía, e indigna, que no osaba decir sí. Mi naturaleza temblaba, me sentía tan débil por las penas pasadas que apenas me quedaba un hilo de vida. Además, no sé cómo, de lejos veía a los demonios que alborotaban tanto, hacían mucho ruido, y veía que todo lo que había visto que le habían hecho al Señor, debían hacérmelo a mí si aceptaba. En mí misma sentía tales penas, dolores, estiramientos de nervios, que creí que dejaría la vida. Finalmente me acerqué y le besé las llagas. Parecía que al hacerlo, aquellos miembros tan lacerados se curaban, y el Señor, que antes parecía casi muerto, empezaba a reanimarse a una nueva vida. Internamente recibía tales luces sobre las ofensas que se cometen, atracciones para aceptar ser víctima, aunque debiese sufrir 1000 muertes, porque el Señor todo merecía, y que yo no podría oponerme a lo que Él quería. Esto sucedía mientras estábamos en silencio, pero aquellas miradas que mutuamente nos dábamos eran tantas invitaciones, tantas saetas ardientes que me traspasaban el corazón. Especialmente la Santísima Virgen me incitaba a aceptar. Pero ¿quién puede decir todo lo que pasé? Finalmente el Señor, mirándome benignamente, me dijo: «Tú has visto cuánto me ofenden,
¿Y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad? Y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti, de sufrimiento, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré más. Vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre. Y parecía que me entregaba a ella, y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí toda a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería, y así terminó la primera vez. Después que me recobré de aquel estado, sentía tales penas, tal aniquilamiento de mí misma, que me veía como un miserable gusano que no sabía hacer más que arrastrarse por la tierra, y decía al Señor: ayuda, tu omnipotencia me aterra, veo que si tú no me levantas, mi nada se deshace y va a dispersarse. Dame el sufrir, pero te ruego que me des la fuerza, porque me siento morir. Y así empezó un alternarse de visitas de nuestro Señor y de tormentos por parte de los demonios. Por cuanto más me resignaba, tanto más aumentaba su rabia. Pocos días después de lo dicho anteriormente, sentí de nuevo perder los sentidos. Recuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, creía que debía dejar la vida. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver otra vez nuestro Señor con la corona de espinas en la cabeza, todo chorreando sangre, y dirigiéndose a mí, dijo: hija, mira lo que me hacen los hombres. En estos tristes tiempos es tanta su soberbia que han infestado todo el aire, y es tanta la peste que por todas partes se esparce, tanto que ha llegado hasta mi trono en el empirio. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo. Los miserables no tienen ojos para ver la verdad, porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Ah, dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Diciendo esto, se quitó la corona, que no parecía corona, sino toda una madeja, de modo que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre, sino que toda era traspasada por aquellas espinas. Mientras se quitó la corona, se acercó a mí y me preguntó si la aceptaba. Yo me sentía tan aniquilada, sentía tales penas por las ofensas que se le hacen, que me sentía destrozar el corazón, y le dije: Señor, haz de mí lo que quieras. Y así lo hizo, y me la hundió sobre mi cabeza y desapareció. ¿Quién puede decir el dolor que sentí al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creía expirar. Tantos eran los dolores, las pinchaduras que sentí en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás en la nuca. Aquellas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca, y ésta se me apretaba de tal modo que no podía abrirla para tomar el alimento, y estaba a veces 2 o a veces 3 días sin poder tomar nada. Cuando de algún modo me mitigaban, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza y me renovaba las penas, y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. Al principio esto sucedía algunos días sí y otros no. De vez en cuando se repetían 3 o 4 veces al día.
A veces duraba un cuarto de hora, otras veces media hora y otras una hora. Y después quedaba libre, solo que me sentía muy débil y sufriente. En la medida en que en aquel estado de adormecimiento me habían sido comunicadas las penas, así quedaba más o menos sufriente. Recuerdo también cómo algunas veces por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar el alimento, y como la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo, cuando veía que no comía lo atribuían a un capricho mío y naturalmente se enojaban, se inquietaban y me reprendían. Mi naturaleza quería rendirse por esto porque veía que no era verdad lo que ellos decían, pero el Señor no quería este resentimiento. Y he aquí cómo sucedió. Una noche, mientras estábamos a la mesa y yo en este estado de no poder abrir la boca, la familia empezó a inquietarse. Yo lo sentía tanto que comencé a llorar y para no ser vista me levanté y me fui a otra habitación para seguir llorando. Y le pedí a Jesucristo y a la Virgen Santísima que me dieran ayuda y fuerza para soportar esa prueba. Pero mientras esto hacía, sentí que empezaba a perder los sentidos. ¡Oh Dios! ¡Qué pena el solo pensar que la familia me vería! Siendo que hasta entonces no lo había advertido. Mientras estaba en esto le decía: Señor, no permitas que me vean. Y yo tenía tal vergüenza de que me vieran, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Cuando era sorprendida imprevistamente por ese estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme o al menos de arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba así quedaba, y podrían decir que estaba rezando. Entonces me descubrían. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver nuestro Señor en medio de muchos enemigos, que le lanzaban toda clase de insultos. Especialmente lo agarraban y lo pisoteaban bajo los pies, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos. Me parecía que mi buen Jesús quería huir de debajo de aquellos fétidos pies, e iba buscando una mano amiga que lo liberara, pero no encontraba a nadie. Mientras esto veía, yo no hacía otra cosa que llorar sobre las penas de mi Señor. Hubiera querido ir en medio de esos enemigos, tal vez podría liberarlo, pero no me atrevía y le decía: Señor, hazme participar en tus penas. Ah, si pudiera aliviarte y liberarte. Mientras esto decía, aquellos enemigos, como si hubieran entendido, se venían contra mí, pero tan enfurecidos que empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Yo tenía gran temor, sufría sí, pero dentro de mí estaba contenta porque veía que daba al Señor un poco de tregua. Después aquellos enemigos desaparecían y yo quedé sola con mi Jesús. Traté de compadecerlo, pero no me atreví a decirle nada. Y él, rompiendo el silencio, me dijo: todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera, el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas? Ah, ven y reza. Llora junto conmigo por tantos ciegos que son todos ojos para todo lo que sabe a tierra, y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies, como si éstas fueran fango.
Elévate sobre todo lo que es tierra. Aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece. No te importen las burlas que recibas de la familia. Después de que me has visto sufrir tanto, solo te importe mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. No me dejes solo en medio de tantas penas que me destrozan el corazón. Todo lo que tú sufres ahora es poco en comparación con las penas que sufrirás. ¿No te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida? Mira cuán desemejante eres de mí. Por eso, ánimo y no temas. Después de esto volví en mí misma y me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados y tenían tal temor de que se repitiera ese estado, pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. No sé decir por qué sentía tanta pena al pensar que debían ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor diciéndole: ¿cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me hagas sufrir ocultamente? Esto era mi único contento, y ahora también de esto estoy privada. Dime, ¿cómo haré? Solo tú puedes ayudarme y consolarme en mi aflicción. ¿No ves tantas cosas que dicen? Unos piensan de un modo y otros de otro. Quien quiere aplicarme un remedio y quien otro. Son todo ojos sobre mí, de modo que no tengo más paz. Socórreme en tantas penas, porque me siento faltar la vida. Y el Señor benignamente agregó: no quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual la he elegido? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Después de esto, hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios. Si bien muchas veces era puesta en tales aprietos por parte de las criaturas, que a veces no hacía otra cosa que llorar, llegó el momento de recibir la visita del médico y juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a la familia que me cuidaran bien cuando era sorprendida por aquel estado, porque les decía, si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla, porque yo cuando era sorprendida por este estado quedaba petrificada. Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia, no me daban ya la libertad de quedarme sola. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en este estado.
Muchas veces me lamentaba con el Señor diciéndole: mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas. Hasta de las cosas más amadas estoy privada, como son los sacramentos. Jamás pensé que debía llegar a esto. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Dame ayuda y fuerza, porque mi naturaleza desfallece. Muchas veces se dignaba bondadosamente decirme algunas palabras. Por ejemplo: yo soy tu ayuda. ¿De qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que era un endemoniado, tanto que me veían con ojos siniestros. Me tenían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te hagas semejante a mí, haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban, que tenía vergüenza de que me viera cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio a las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces, derramando amargas lágrimas, le decía con todo el corazón: Señor, cómo se han vuelto públicos mis sufrimientos. Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué cosa me sucede. Solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico, escúchame favorablemente. A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaban mis penas. Otras veces me compadecía diciéndome: pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos, estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefastas acciones públicamente, ante los ojos de muchos, vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía: Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofrecerte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso, apóyate en mí,
repósate porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos, y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir, y en algún momento libre que tenía apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía, y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor me encontró en este estado de letargo. Cuando me recuperé me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije, Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así, dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado como si hubiera convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento. Logró hacer que la boca se abriera luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuí a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma, mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal, y si hubiese durado aquel estado, yo creía que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Y así sucedía que pasaba, a veces semanas, a veces 15 días, y hasta meses en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día, pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él, cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado, y en cambio hasta pude ir a la iglesia. Debido a esto llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos, veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor y decía para mí misma, mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en ese estado, en la mañana en la comunión Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado, de Él mismo me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo, si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo, y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado,
Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije: Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente: tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí, y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a su santa voluntad. Ofrecí aquella comunión como la última de mi vida. Le di el último adiós a Jesús en el sacramento. Y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto, que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad me resultó demasiado amargo todo ese hecho. Y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz, que creo que ella ha sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares, que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña, y sucedió que también él me hizo salir de este estado, y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto. De aquí me vino una guerra por parte de los sacerdotes. ¿Quién decía que era fingimiento? ¿Quién que se necesitaban los palos? Otros que querían pasar por santa, quien agregaba que estaba endemoniada y muchas otras cosas, que decirlas todas sería hacer demasiada larga la historia. Con estas ideas en sus mentes, cuando sucedían los sufrimientos y la familia mandaba llamar a alguno, no querían venir, diciendo todos aquellas cosas, y la pobre familia ha sufrido mucho, especialmente mi pobre mamá. Cuántas lágrimas ha derramado por mí. Ah, Señor, recompénsala tú. Oh, mi buen Señor, cuánto he sufrido desde entonces. Solo tú sabes todo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultó este hecho? Que para liberarme de este estado de sufrimientos se necesitaba al sacerdote. ¿Cuántas veces he pedido, derramando lágrimas amarguísimas, que me libere de esto? Muchas veces hice positivas resistencias al Señor cuando Él quería que me ofreciera como víctima y aceptara las penas, y le decía: Señor, prométeme que tú mismo me liberarás, y entonces acepto todo. De otra manera no quiero aceptar. Y resistí el primer día, el segundo, el tercero, pero ¿quién puede resistir a Dios? Me insistía tanto que al fin me veía obligada a someterme a la cruz. Otras veces le decía de corazón y con confianza: Señor, ¿cómo es que haces esto? ¿Cómo es que entre tú y yo has querido poner a un tercero? Y este tercero no quiere prestarse. Mira, podríamos estar muy contentos tú y yo solos. Cuando me querías para sufrir, yo inmediatamente aceptaba, porque sabía que tú mismo me debías liberar. Pero ahora no, se necesita otra mano. Te ruego, libérame, pues así estaremos ambos más contentos. A veces fingía no escucharme y no me decía nada. Otras veces me decía: no temas, yo soy quien da las tinieblas y la luz. Vendrá el tiempo de la luz. Es mi costumbre que mis obras las manifiesto por medio de los sacerdotes.
Así pasé 3 o 4 años de estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas. Llegaban a dejarme en este estado de sufrimiento, esto es, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento, ni siquiera de poder tomar una gota de agua. Hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado. Y luego cuando venían, no tenía ni siquiera el bien de oír: ten paciencia, haz la voluntad de Dios, sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. ¡Oh Dios, qué pena! ¡Cuántas lágrimas he derramado! ¿Cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí: como esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta resentirme, y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía. Pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más. Y luego de improviso venía a sorprenderme. Lo que después decía al confesor es porque no quería que cayera en aquel estado, pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada, pero recuerdo también que pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer. En este periodo de tiempo recuerdo que hubo una epidemia de cólera y que un día que pedí a mi buen Jesús que hiciera cesar ese flagelo, Él me dijo: te contentaré con tal que aceptes ofrecerte a sufrir lo que yo quiera. Yo le dije: Señor, no puedo, tú sabes cómo la piensan, a menos que todo pase solo entre tú y yo. Solo así estaría dispuesta a aceptar todo. Y Él me dijo: hija mía, si yo hubiera pensado en lo que los hombres pensaban y en lo que querían hacer de mí, no habría hecho la redención del género humano. Pero yo no tenía mi mirada fija en su salvación, y el amor grande que me devoraba me hacía hacer que cuando veía personas que pensaban mal de mí y que daban ocasión de hacerme sufrir más, yo ofrecía esas mismas penas que ellos me daban por su misma salvación. ¿Te has olvidado que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida y que quiero que partícipes en todo lo que sufrí? ¿No sabes tú que el acto más bello, más heroico y más agradable a mí, y que debes ofrecerme, es el de ofrecerte por aquellos mismos que te son contrarios? Yo quedé muda, no supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería, y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos, y después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera. Después de esto me vino otra mortificación, y fue la de tener que cambiar de confesor, porque siendo él religioso fue llamado al convento. Yo estaba contenta con él, y la mayor parte de las cosas dichas arriba sucedían cuando él estaba en el campo, especialmente el último año que fue mi confesor, pues por el cólera que había en la ciudad permaneció 6 meses en el campo. Por eso no participó tanto en esas cosas. Él me hacía estar un día en ese estado de sufrimiento si venía. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando supo que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía.
Entonces dije al Señor mi pena y Él me dijo: no te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti. Así haré con los demás. ¿De qué temes entonces? Amada mía, mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha, ahora a la izquierda, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que, con santa indiferencia, mires todas las cosas que suceden en torno a ti, estando toda atenta solamente a mí.